Hola a todas, todos, todes. Estamos aquí con Claudio Duarte, profesor de la Universidad de Chile. Yo soy Patti Westendar, profesora de la Facultad de Psicología, integrante de la Red Reír. ¿Qué tal? Soy Ayelen Amigo, soy estudiante del doctorado en Estudios de Intervención Feministas del CESMECA y también integrante de la Red Reír. Bueno, pues aquí desde la Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Facultad de Psicología con el programa de la Maestría en Educación para la Ciudadanía, el área de Psicología Social y el proyecto del Fondo PRONACES de Seguridad Humana de Educación para la Ciudadanía, y también a través de la Red Latinoamericana de Investigación y Reflexión con niñas, niños y jóvenes. Propusimos este espacio de conversación contigo, Claudio, para plantear inquietudes y preguntas que han surgido pues, en nuestros diálogos y experiencias en el trabajo con niños, niñas, jóvenes, y pues creemos que es una gran oportunidad de platicarlas ahorita contigo y generar este material de divulgación que podamos compartir con más colegas. Entonces, Claudio, pues comenzamos con una pregunta sobre la historia del adultocentrismo como concepto. Es decir, en tu experiencia, en tu trayectoria, ¿cómo surgió, qué elementos fueron centrales en la construcción de y cómo llegas a la idea? Agradezco mucho la posibilidad de tener esta conversación y de comunicarnos a través de este material con otras compañeras, compañeros que pueden estar interesados en estos asuntos. En mi experiencia personal, uno de los acontecimientos que marca mi trayectoria es que el año 1990 y después el 92 fui a estudiar a Costa Rica, a una institución ecuménica, el Departamento Ecuménico de Investigaciones, vinculada a la Teología de la Liberación y a la Educación Popular, y fui desde Chile como dirigente juvenil a estudiar. Y entre mis estudios, todavía no había estudiado sociología, había estudiado electrónica. Hice una sistematización de la experiencia con jóvenes que teníamos en la comuna de La Granja, en la parte sur de Santiago, en torno a la experiencia de educación popular. Y la hicimos intuitivamente, como suponíamos que se hacía una sistematización de experiencia. Entonces, uno de los académicos del DEI, uno de los compañeros, me sugirió que revisara material bibliográfico, literatura, digamos, que se había escrito sobre jóvenes. Y me conseguí con algunos compañeros y compañeras de Costa Rica. Mayormente lo que circulaba en ese momento, año 1992, era material de la psicología del desarrollo, ericksoniana, de Erik Erikson. Yo nunca había leído nada de eso y a medida que fui leyendo, me parecía que lo que se planteaba ahí era algo así como cómo tratar mal a las y los jóvenes. Esa fue mi primera lectura. Y me pareció que ese material iba a contracorriente totalmente de lo que yo, en las entrevistas que me había llevado en ese tiempo grabadas en cassette, desde Chile a Costa Rica para hacer mi trabajo, de lo que las jóvenes y los jóvenes estaban diciendo, estaban viviendo. Entonces se me produjo un choque ahí, una complicación. Y como yo venía por sensibilidad política de una corriente vinculada al feminismo en Chile, había tenido lecturas de material sobre género, sobre patriarcado y cuestiones por el estilo. Entonces una noche, estando en Costa Rica, en la calle de la Amargura, que es una calle que está llena de bares, en la Universidad de Costa Rica, con un compañero tico, Douglas Chacón, estábamos conversando, yo le estaba contando, ya llevaba 2 o 3 meses estudiando allá, y le digo, Douglas, mira, tengo esta inquietud. Las mujeres dicen que esta es una sociedad patriarcal porque es una sociedad donde la asimetría es lo masculino más, lo femenino menos. Y lo que yo me estoy encontrando es que también en nuestra sociedad hay una asimetría que sería para mí, año 92, lo adulto más, lo juvenil menos. Entonces, en una servilleta, mientras estábamos ahí compartiendo una cerveza, empezamos a tomar nota de lo que se nos ocurría. Y él me habló del concepto de adultismo, que lo usaban compañeros y compañeras de la ONG Puntos de Encuentro en Nicaragua, Humberto Baunza y otra gente. Entonces yo le decía, sí, pero lo que tú me estás explicando de adultismo se me ocurre más como una ideología que es como el machismo, ¿sí? Que era hasta donde yo había llegado con mis estudios de género en ese momento. Pero yo me refiero a una cuestión más global todavía. Entonces ahí, en la servilleta, escribimos adultocentrismo. De hecho, él dijo adultocracia. Entonces yo le decía, pero la adultocracia es el gobierno de los adultos y esto no es solo el gobierno de los adultos.
Entonces yo lo tomé nota como adultocentrismo, lo empecé a meter en mis textos. Hay un texto del año siguiente donde yo hago un primer planteamiento de lo que para mí es el adultocentrismo, sin saber si ya existía o no existía. No era en ese tiempo mi preocupación, tampoco es ahora. Lo que sí me ha pasado es que no he encontrado referencias anteriores. En un texto de Merton, de sociología, de la década del 60, puede haber sido por ahí, Merton menciona a la pasada, es una traducción de José Pérez Isla, de aquí de México, en un libro sobre teorías de la juventud. Merton dice sociedades adultocéntricas. Entonces me produjo inquietud y fui a buscar el original en inglés y no dice sociedad adultocéntrica, dice sociedades dominadas por adultos. Entonces no es el concepto todavía. Yo no lo encontraba antes, no tengo ningún interés en hacer patente de esto, pero me parece que es valioso que para nosotros, los que estuvimos en ese proceso, el concepto surge desde nuestra propia experiencia comunitaria. Yo en ese momento tenía 29 años, me autodefinía como joven todavía y vivía socialmente como joven. Entonces, eso diría yo que es como la historia original. Y luego, lo que ha venido pasando es que yo he dedicado parte de mi tiempo, por esto entré a estudiar al año siguiente sociología en la Universidad de Chile, me hice investigador, docente, soy académico de la universidad y he dedicado mi tiempo a trabajar en la teorización sobre adultocentrismo, que yo creo que la necesitamos porque de las matrices de dominio en que vivimos en esta sociedad es la que menos se ha desarrollado. Bueno, siguiendo un poco con esto que nos estás diciendo, justo desde que realizaste tu texto sobre sociedades adultocéntricas en 2012, surgieron cada vez más estudios con el foco puesto no solo en el adultocentrismo, sino también en la generación de nuevas maneras de relacionarnos con las niñeces y juventudes. En este sentido, ¿cuáles consideras que siguen siendo todavía los desafíos de plantear investigaciones, trabajos e intervenciones desde ópticas que puedan ser vistas como no adultocéntricas? A mí me parece que ese texto del 2012 es un texto incompleto y tiene una ausencia importante. Yo no tengo ningún problema en reconocer las debilidades de los nuevos materiales que voy haciendo, porque creo que lo que tenemos que aprender es a ir mejorando y profundizando y hay nuevos aprendizajes. Y ahora que yo lo leo, veo que tiene una ausencia a esta altura de la vida inexcusable, de que la tercera dimensión que agregamos después, 3 años después, no está ahí, que es la dimensión corporal sexual del adultocentrismo, que es la cuestión que tiene que ver con el dominio a través de la gestión de los cuerpos y el deseo de niños, niñas y jóvenes, y ahora voy a agregar también de adultos mayores. El adultocentrismo logra hacer eso. En ese texto del 2012 yo no lo tenía considerado tan explícitamente. Ese año yo estaba haciendo mi tesis doctoral, que la concluí el 2015, y ahí yo logré agregar eso otro. También como interrogaciones y preguntas que me fueron apareciendo desde los propios jóvenes, desde las propias jóvenes, en las dinámicas feministas, las dinámicas de la disidencia, que ya, por lo menos en Chile en ese momento, venían planteando algunas cuestiones críticas. Entonces creo que uno de los desafíos es no asumir esto que hemos planteado hasta ahora sobre adultocentrismo como una cuestión cerrada. O sea, si cerramos la conversación tenemos un problema. Me parece que las teorías tienen que ser siempre abiertas, siempre dinámicas y estar en permanente cambio. Y las podemos ir mejorando, ir corrigiendo, ir actualizando, etc. Entonces yo creo que eso es un desafío. El segundo desafío es que me he topado con que hay un uso, no solo del concepto de adultocentrismo, también lo veo en el concepto patriarcado, racialización, etcétera, que es lo que yo llamaría un uso superficial, como que es una etiqueta que se está usando hoy día, pero que no le estamos tomando el peso político que tiene decir que la sociedad es adultocéntrica. Y decir que las relaciones en la escuela, en la familia, en la política pública, en el Estado son adultocéntricas. Si eso es así, tendríamos que estar buscando entonces formas más claras de expresar aquello, de graficarlo, porque las personas comunes y corrientes no lo están viendo. Entonces se puede transformar en un concepto que lo sabemos y lo podemos comprender quienes estamos vinculados a la universidad, pero el común de la gente no. Entonces tenemos que buscar mecanismos de transposición didáctica, se llama eso, no es traducción, de transposición didáctica. O sea, llevarlo a otro plano, al plano del conocimiento común, para que pueda ser un término, ese u otro, útil para poder describir estas situaciones de dominación que nos interesa denunciar. Y por otro lado, creo que en la acción comunitaria, y también yo lo diría en la vida cotidiana, usar la idea de adultocentrismo debiera, creo yo, implicarnos un cuestionamiento respecto a nuestras propias relaciones en esos espacios, para que otra vez no se transforme en una etiqueta del título y del material de difusión que hacemos. Somos un proyecto anti-adultocéntrico, queda bien,
Es como los varones cuando andan con la polera del antipatriarcado, pero que en la cotidiana, en la práctica, seguimos reproduciendo las mismas lógicas. Entonces, ahí yo creo que hay un desafío que es súper importante, que es cómo coherentizar. ¿Sí? Cómo hacemos coherente lo que estamos proponiendo discursivamente con nuestras formas de relación, con nuestras corporalidades, con lo imaginario, etcétera. Bueno, y en este mismo sentido, Claudio, retomando, en algún texto, el de Acción Comunitaria con Jóvenes, que hablabas de esta idea de cooperancia intergeneracional, en vinculación con espacios de participación, de protagonismo de niñeces, juventudes. ¿Consideras que realmente, quienes nos estamos asumiendo o buscando este trabajo antiadultocéntrico, estamos viendo el tipo de poder que se ejerce entre generaciones en este tipo de espacios? No solo de adultos a niños y niñas, sino también de adultos hacia los jóvenes. En tu experiencia, ¿cómo ha sido esto? Si hay verdaderamente esta reflexión sobre el poder que ejercemos. Mira, ahí más bien lo que yo podría decir es que hay una ausencia de reflexión. O sea, que no nos hacemos conscientes de las formas de dominio que ejercemos cotidianamente. En las distintas formas de reproducción del adultocentrismo que ya tú mencionabas, Patricia, a mí también me llama mucho la atención la reproducción de adultocentrismo entre adultos, entre personas adultas y también entre personas jóvenes, entre los propios jóvenes. En una experiencia comunitaria, quienes tienen un rol de monitores o monitoras y son jóvenes, desde ese rol pueden ejercer dominación y control impositivo, autoritario, sobre aquellas personas jóvenes que no tienen ese rol. Entonces, por eso yo digo que no es la edad lo que genera la asimetría, sino que es los roles que se juegan dentro de las distintas experiencias comunitarias. Y en ese sentido, creo que la cooperancia intergeneracional apela, como la palabra lo dice, así proponía el Chapulín Colorado, como la palabra lo dice, a cooperar. O sea, ponernos de acuerdo cómo vamos a proceder, cómo vamos a operar este proyecto, este plan, esta acción comunitaria, etcétera. Entonces, eso a mí me parece un elemento muy valioso en lo que debiéramos lograr avanzar en las sociedades. Y para eso, una cuestión que me parece fundamental es asumir que los aportes de todas las personas, indistinto de su edad, indistinto de su generación, son importantes para el grupo. Entonces, esa valorización, ese reconocimiento de ese aporte es fundamental. No tiene que ver con los títulos, no tiene que ver con las canas, no tiene que ver con los años que lleva en la comunidad o los años que lleva en la escuela, en fin, tiene que ver con que cada persona, cada sujeto social puede aportar, contribuir a la comunidad. Entonces, ese reconocimiento es el que nos va a permitir que haya cooperación entre las generaciones, que se valide, que se legitime aquello que las personas están proponiendo. Y al mismo tiempo, la cooperancia opera sobre la base de que podemos llegar a acuerdos en común. ¿Sí? Esta vida en común. Y en esa vida en común, todas las palabras, las opiniones, las ideas pueden ser útiles si es que promueven la reproducción del buen vivir o del vivir sabroso que dicen ahora en Colombia, en fin. O sea, yo creo que ahí tenemos un desafío muy importante. Sobre todo, quienes tienen el desafío mayor, me parece a mí, somos las generaciones mayores, valga la redundancia, porque somos los que tenemos más agarrado el mango del sartén y somos los que tenemos que hacer, creo, mayores esfuerzos para soltar eso. Pero eso tiene un beneficio, y es que las personas adultas podríamos liberarnos de la opresión que significa cumplir los mandatos de la adultez, que es algo muy pesado, que constriñe mucho. Que elimina los sueños, que exige ser siempre quien tiene la razón, que exige siempre tener respuesta para todo. Y a veces las personas adultas queremos ser vulnerables, queremos mostrarnos débiles, queremos decir tengo miedo. Y no nos permitimos hacer aquello porque hay un mandato adultocéntrico que nos exige comportarnos como personas totales. Entonces yo creo que ahí la cooperancia intergeneracional puede ser muy útil. Y bueno, para ya terminar la entrevista queremos cerrar con una pregunta que esperamos que traiga debates futuros y se relaciona justamente con ser conscientes del rol que han tenido los movimientos feministas a lo largo de la historia, y, entre muchas otras cosas, como elementos que han permitido deconstruir el rol de las mujeres en la sociedad y los mandatos. En este sentido, también los movimientos que son un poco más recientes
masculinidades no patriarcales también han contribuido en este proceso de deconstruir los mandatos de masculinidad y en tratar de pensar otras masculinidades. Y en ese sentido lo que queríamos saber es si considerás que estos procesos pueden darnos pistas para deconstruir el modo en el que somos personas adultas, quizás a partir de eso empezar a hablar de otras adulteces o de adulteces no adultocéntricas, en base también al recorrido y a la historia que han tenido estos otros movimientos. Mira, me parece muy crucial la pregunta, compañera, porque en mi caso, por lo menos en mi propia biografía, yo reconozco la influencia del pensamiento feminista, de incluso ir haciendo analogías de las propuestas conceptuales y teóricas que los feminismos han ido haciendo. Y ahí quiero traer a colación un aprendizaje de los últimos años en el colectivo de varones en que yo milito, que se llama Colectivo Pelota al Piso, que viene desde el feminismo comunitario, que es la idea de desmontar el patriarcado. ¿Sí? Entonces eso me parece muy interesante, porque va más allá de ser antipatriarcal. Es que hay que desmontar el patriarcado. Y la idea de desmontar nos pone una acción a desarrollar. Entonces, yo me he permitido, a propósito de este aprendizaje, comenzar a plantear la idea de desmontar el adultocentrismo. ¿Sí? Bueno, también porque en el lenguaje suena mejor que desadultocentrizar la sociedad, es más complicado. Entonces, pero desmontar el adultocentrismo nos pone ante una acción, ante la acción de ir quitando todas las estructuras, todas las sutilezas, los imaginarios que reproducen adultocentrismo, e ir construyendo otras formas de, tal como adelantabas tú, otras formas de coexistencia y convivencia en la sociedad, en que niñeces, juventudes, adulteces, vejeces se puedan reconceptualizar, resignificar. Y eso no es una cosa que se hace en la academia sentado en el escritorio, sino que es una cosa de la cotidianidad, de las relaciones, en fin. Y por otro lado, creo que también los feminismos nos han contribuido de una manera muy importante en la corporización de la lucha. Y me parece a mí que para el proceso de desmontaje del adultocentrismo, la corporización de las luchas de niños, niñas, jóvenes, personas adultas y viejas es fundamental. Esto no es solo el cambio de una idea abstracta que dejo de decirla un día y ya no la digo nunca más, sino que tiene que pasarme por el cuerpo de alguna manera. Porque entonces las personas adultas tenemos que evitar sustantivamente las prácticas violentas, las prácticas discriminatorias. Porque, por ejemplo, el acoso sexual en la escuela, la violencia sexual en la escuela tiene mucho de adultocentrismo también. No quiero sacarlo del patriarcado, es una manifestación del patriarcado de todas maneras. Y se cruza en la interseccionalidad con una manifestación adultocéntrica. Porque ese adulto sabe que está legitimado socialmente, que puede violentar a ese niño, niñe, y que no le va a pasar nada, que hay impunidad. Y que además de la impunidad hay una cofradía masculina que lo va a proteger. Entonces, esas cuestiones creo que tenemos que irlas insistiendo mucho, y en eso creo que el movimiento feminista durante el siglo XX y lo que llevamos al XXI nos ha mostrado claramente que eso es necesario. Una tercera cuestión, voy a decir dos más para no alargar, pero una tercera cuestión es que el horizonte es la transformación de las relaciones de poder. Por lo tanto, estos no son procesos individuales. No es que yo adulto me convierto al desmontaje del adultocentrismo y cambio solo. Esto no es así. El adultocentrismo es un sistema de dominio, por lo tanto implica relaciones. Entonces lo que hay que cambiar son esas relaciones. Ahí es donde nos tenemos que meter, y eso requiere colectividad. Y requiere trabajo, como decíamos antes, de la cooperancia intergeneracional, requiere una acción política intergeneracional también. E intrageneracional en el mismo movimiento. Así como intergénero e intragénero, por ejemplo, se podría decir, haciendo el símil. Y el otro elemento es que este es un desafío mayor, me parece, porque no tengo todavía pistas, tengo pistas, pero no terminamos de cuajar ahí, que es cómo se produce conocimiento en esta lucha. Porque en el feminismo, una cuestión que aportó mucho es que fueron las propias mujeres las que iniciaron la producción de lo que hoy día conocemos como teorías de género, teorías del posgénero, en fin, tiene distintas nomenclaturas. Pero hay una teorización de la lucha feminista muy potente, hecha por las propias militantes. Sin embargo, lo que hemos teorizado sobre juventudes, hasta ahora lo hemos hecho quienes vamos de salida de la juventud, nos quedamos estudiando juventudes, yo estoy por llegar a los 60.
Entonces lo que nos está faltando es que sean los propios jóvenes, las propias personas jóvenes las que tomen estas teorías, las rehagan, las reelaboren, las actualicen, etcétera, y haya un conocimiento social que pueda circular, que sea producido por propios militantes jóvenes. Eso nos está faltando. Porque suele ocurrir que lo hacen quienes están terminando el pregrado, que entran al magíster o al doctorado, pero después saltan a otras cosas y abandonan el campo, por decirlo sociológicamente, abandonan el campo de esta lucha, y eso es una pérdida. Es una pérdida. Entonces creo que ahí tenemos que inventar otras formas. ¿Cómo hacerlo con estudiantes de enseñanza media, por ejemplo, por enseñanza secundaria? Por ejemplo, en Chile, todo lo del activismo sexopolítico, que es un concepto que propone Rodrigo Lara Quintero, ¿sí?, por allá por el 2013, 2014, pero proviene de la experiencia con estudiantes secundarios. Entonces hay mucha nutrición para un nuevo conocimiento, pero ¿cómo desplegamos procesos participativos, colaborativos, en que ellos, ellas sean quienes lideran esos procesos de producción de conocimiento? Creo que ahí tenemos una tarea que nos diferencia de las luchas feministas. Llegamos al final. Claudio, muchísimas gracias. Agradecemos mucho también a la Universidad Autónoma de Querétaro para realizar esta actividad. Muchas gracias y gracias, Claudio. Muchas gracias a ustedes.